Hola, hola, ¿cómo están? Les saludamos en este día. Estamos muy contentos de estar compartiendo con ustedes este espacio que por mucho tiempo esperamos y hoy se hace realidad. Estoy aquí con mi compañero de labores de este espacio, José Arenas. ¿Cómo estamos, José Arenas? Hola Alan, ¿cómo estáis? Bien, bien. Bueno, un buen tiempo, saludarles primeramente y agradecer porque están ahí detrás de estas cámaras, escuchándonos. También queremos hacerle la invitación que puedan seguirnos en las redes sociales, invitarlos a vernos en YouTube, en Instagram y en otras plataformas que vamos a ir desarrollando a lo largo del tiempo en nuestro espacio catalogado, podríamos decir, aprendiendo y desaprendiendo. Este es nuestro espacio donde aprenderemos cosas y desaprenderemos otras cosas. Cosas que por mucho tiempo las creíamos que eran de una forma, pero fueron viéndose de otra forma, gracias a Dios que nos dio la sabiduría para ir aprendiéndola. Sí, es importante, aprendiendo y desaprendiendo, como dice el título, porque muchas veces creemos que sabemos que estamos bien, pero la verdad que hemos equivocado en la manera de aprender. Y ahora el desaprender es bastante complicado porque estamos tan acostumbrados a funcionar, a creer de una manera que es un poco difícil, pero con la ayuda del Señor creo que lo podemos lograr. Sí, es más difícil parece desaprender que aprender, ¿o no? Sí, de todas maneras, porque está arraigado en nosotros. O sea, 30 años, 40 años arraigado una situación en nosotros, es difícil cambiarla o desaprenderla o incorporar un nuevo aprendizaje. Así es. Ahora, vamos a dejar algo en claro. Nosotros hacemos este espacio conforme a lo que hemos aprendido y también a lo que hemos desaprendido. Como dijimos, el título de este espacio, Aprendiendo y Desaprendiendo. Pero también nosotros hablamos no creando una sola verdad, sino que también diciéndole a la gente que nosotros hablamos de nuestra experiencia a lo largo de los años y que le pueden ser de bendición para otros que quizás quedaron con la cabeza muy vuelta loca con tanta información que quizás en algún momento de su vida fue tropiezo para que se hayan alejado de Dios. Sí, recuérdala que cuando venimos a los caminos del Señor, a nosotros los que venimos llegando recién al convertimiento, hablar el lenguaje de Dios, pareciera que todo es bueno, pareciera que todo nos va a servir. Sí. Y a medida que uno va creciendo, que vamos madurando en la fe, vamos viendo que hay cosas ni siquiera están en la Biblia que en realidad no es la mejor enseñanza. Y por eso hemos creado este espacio, justamente para bendecir y plantearlo de otro punto de vista todo lo que está sucediendo a nivel iglesia o cristiandad. A nivel global. Sí. Saludamos a Tania, que está detrás de cámara, en nuestro audio también. Todo ok, estamos listos para seguir adelante. Así que vamos con la primera sesión de Aprendiendo y Desaprendiendo y vamos a hablar del tema de la cultura cristiana y sus cambios. Bueno. Es un buen tema, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, bastante bueno. Bastante bueno porque cultura cristiana a veces malentendemos las cosas y creemos que la cultura es realmente el evangelio. Y es, como dice la palabra, es una cultura. Y cultura no es solo fe, sino son muchas cosas. Son muchas cosas. Sí. O sea, digamos al tiro, ¿qué es cultura cristiana? Bueno, cultura cristiana son métodos, formas, música, vestimenta, modas, manera de vestir, manera de vivir. Y esas son la cultura cristiana. Sí, la cultura cristiana. Ahora, hablemos de nuestra experiencia. ¿Cómo hemos vivido la cultura cristiana a través del tiempo, a través de los años? Sí, mira, nosotros nos convertimos con mi esposa en el año 99. Ya. Creo que no es tanto tiempo hacia atrás, pero yo vengo con raíces por parte de mi familia que fueron cristianos, fue mi abuelo, casi todos mis tíos asistían a la iglesia, así que prácticamente mi niñez y mi juventud la pasé en la iglesia, no siendo cristiano, no convertido, sino siendo
visita, por Ahora, así decirlo. yo conozco a José Arena, conozco su historia, pero los que están detrás de cámara, o sea, que están viendo esta sesión de aprendiendo, desaprendiendo, podríamos decirle cómo era. O sea, porque podemos sacar conclusiones rápidas de que quizás era todo moderno y todo, pero eran otros años. Sí, totalmente. Como te decía, me recuerdo que cuando nosotros éramos pequeños y queríamos asistir, porque podíamos asistir a los cultos, se le llamaba antiguamente, ni siquiera se llamaban reuniones, eran los cultos, que muchas veces uno no podía entrar en manga camisa. Tenía que ponerse chaqueta claro. o chaleco, Sí. o sea, era una cuestión súper rara. Y esa es una cultura que ha ido cambiando a través de los tiempos. Y como te digo, cuando nosotros ya nos convertimos al Señor, era más de esta iglesia más contemporánea, donde ya uno podía vestir de jeans, de camisa, de zapatillas. En realidad no era tan importante lo exterior, sino lo interior. Sí, bueno, yo desde muy pequeño en la iglesia uno tiene algunas nociones, algunos destellos de cómo era la iglesia, pero sí recuerdo que era un poquito más tradicional. O sea, estamos hablando nosotros estamos hablando ahora de un poquito de la iglesia más moderna, porque hay iglesias que todavía permanecen así. O sea, Sí. Y de hecho, tengo familia de las iglesias más tradicionales que todavía siguen con las mismas formas o cultura, que llamémoslo así, con las mismas formas. Pero gloria a Dios por los cambios, porque han sido totalmente positivos los cambios. Hemos alcanzado, yo creo que hablemos un poquito de los cambios generacionales. Los cambios generacionales traen lo que es la forma, la moda un poquito, pero también lo que se le llama a los jóvenes que no buscan tanta estructura, sino buscan más relación. Sí. Pero si tú hablas de los cambios generacionales, mira, no sé si te recuerdas que antiguamente se cantaban coritos, que nacimos escuchando en la iglesia los coritos. Sí. Y con estos nuevos cambios generacionales, se ha introducido otro tipo de música, de alabanza, de adoración, que ha sido súper bueno porque era muy rígido en cómo se llevaba en realidad el cristianismo, la estructura del cristianismo. De verdad que Cristo nos llamó a una libertad, pero pareciera que era Cuba. Un régimen. Una dictadura. No, pero de verdad, o sea, tú no podías hacer esto, tú no podías hacer esto otro, tú no podías hacer acá, tú no podías vestir de esto. Y podríamos decir que quizás se confundía encajar así, agradamos a Dios. Sí. Pero en realidad quizás queríamos encajar para que a vista nomás del hombre, pero quizás estábamos alejaditos de Dios. Bueno, tú podrías aportar harto a este punto, porque cambios generacionales, porque tú que estás metido en la música, tú que ves las redes sociales, o sea, que hay un mundo, se abrió un mundo y que es importante. Sí, ahora han cambiado, como dice José Arena aquí, el tema de la música. Es muy fuerte, es un cambio de géneros de la música, porque antes eran como correditos, ¿cómo podríamos decir? Corrido, ranchera, era una especie así. Sí. Ahora todavía existe, sigamos diciéndolo, existe un poco, pero a nivel de modernidad de la iglesia, ahora existen hartos géneros. Por ejemplo, ya está reggaetón cristiano. Sí. Ahora, cambia, puede imitarse el género de afuera, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Y con otras letras. Y eso es importante. Y eso es importante rescatarlo, ¿cierto? Sí, totalmente. Yo no sé si te acuerdas que muchas veces nos llamaron a cantar cántico nuevo en la iglesia, cuando decía, bueno, adore al Señor con un cántico nuevo. Espontáneo, claro, podría decir. Pero en realidad no entendíamos qué era cántico nuevo. Sí. Y en el Salmo 96 uno dice cantar cántico nuevo a Jehová. Pero tiene que ver con tener la conciencia de lo que hizo Dios en la cruz, o sea, Cristo en la cruz, tener la conciencia de que debemos adorar al Señor, que nuestro cántico tiene que nacer de un corazón agradecido, de un corazón transformado. Ese es un cántico
nuevos. De hecho, cuando Cristo ascendió al cielo, los apóstoles, ese era el cántico. Adoraban a Dios, adoraban a Jesús por las maravillas que había hecho y anunciaban las maravillas. Amén. También, existe en hebreo. Ujú. En hebreo, yo lo apunté por aquí, que habla Dios es el mismo. Ah, sí, muy bueno. O sea, Hoy por los siglos. sí. Entonces, sí. El evangelio no ha cambiado. O sea, no cambia. No ha cambiado y no va a cambiar. Sí. Pero en las formas, por eso te digo, la cultura, las formas, van a ir pasando. Porque es así, la humanidad, estamos en un mundo que las cosas van cambiando. Pero lo fundamental es que no cambie el mensaje, la esencia del cristianismo. Ahora, hablemos un poco de cómo ha cambiado el tema de la influencia de la sociedad. Aquí nos enfocamos en lo que estamos viendo aquí. Sí. Aquí. Esto estamos haciendo. Esta es la influencia de la sociedad. Claramente. Sí. Tenemos ahora, podemos ver mensajes en YouTube. Podemos ver Reels. Sí. Podemos, encontrarnos con estudios bíblicos, con esto, con el celular. Diferentes traducciones que la podemos encontrar. Antes se tenía que encontrar la Biblia física y tenía que comprarse otra para tener otra traducción. Sí, no, muy bueno. Yo creo que ha sido muy buena la influencia. O sea, a veces pensamos que el mundo se metió a la iglesia y pensamos que en estas cosas, en la guitarra, en los micrófonos, en el celular. Sí. Pero en realidad no es. Estas son influencias buenas que son instrumentos. Que nos ayudan, a ¿cómo se llama? A concretar la misión. ¿Cuál es la misión de ir y hacer discípulos a todas las naciones? Y esto es importante. Mira, es más, Alan, yo me recuerdo que mis hijos me grabaron la Biblia en el celular un poquito antes de la pandemia. Porque antes también ¿Dios habla hoy? La Reina Valera, que me gusta la Reina Valera. Ya. Me gusta la Reina Valera. Y también he buscado, también leo las otras versiones, pero me encanta la Reina Valera. Pero ¿a qué voy yo? Que yo creo que en estos 5 o 6 años después de la pandemia he leído más la Biblia que en toda mi vida cristiana. ¿Por qué? Porque el celular lo ando trayendo para todos lados. Entonces tengo un tiempo, voy a médico, voy a hacer un trámite, por mientras que espero, yo ocupo el celular y busco algún versículo bíblico. Entonces es muy buena esta herramienta, la influencia. Ahora yo me pongo a pensar, se me ocurrió así, fuera de pauta, pero se me ocurrió... ¿Cómo ha cambiado el tema de, por ejemplo, ahora tenemos diversas cosas de buscar, no sé, estar en el celular, estar en el computador, hartas distracciones, eso quería llegar, hartas distracciones, y antes, por ejemplo, la vida cristiana era un enfoque, porque no tenía más distracciones. Sí. Es como el niño hoy en día, el niño antes era salir a la calle, y no tenía más que jugar en la calle. Pero ahora existe de que esté ahí en el computador, jugando Play, haciendo otras cosas que antes no tenía. Sí. Bueno, no sé si será bueno o malo. Bueno, como todos los extremos son malos. Obviamente bien ocupado las redes sociales y toda esta influencia que estamos hablando, de la influencia del mundo, de la sociedad, son buenas, pero también hemos visto que ahí tiene que estar también la influencia, valga la redundancia, de los padres sobre los hijos, en ver qué es lo que están haciendo, cómo están usando estas redes sociales. Mira, escuchaba el otro día algo que me gustó, porque le preguntaron a un judío cómo les costaba antiguamente mantenerse en santidad, cómo lo lograban hacer. Y él le comentó, decía, más problema es ahora mantenerse en santidad que en esos tiempos, porque no teníamos absolutamente nada. A eso es lo que quería llegar. No teníamos tantas distracciones y quizá ahora, por ejemplo, está a la mano muchas cosas. Claro. Que te hacen... Y confundimos hoy en día. Sí, pero por eso tenemos que volver al original. Al original. Tenemos que volver a la palabra. No perder la esencia, como dijimos delante. Justamente, sí. Esto es lo positivo de los cambios. ¿Y lo negativo? Lo negativo es que nos distrae. Nos distrae que muchas veces tenemos tanta información de la misma escritura que está siendo mal usada.
y como hay tanta información lo tomamos y se malusa. Sí. También existe la manipulación por medio de estos instrumentos que el Señor nos entregó. Me acuerdo que el obispo Salvador Pino era un hombre de visión, porque yo todavía no me convertía al Señor y él ocupaba todas las redes sociales para predicar el Evangelio. Yo me acuerdo que era un adelantado. Sí, ¿no? me acuerdo que lo veía en el Canal 4, aún no siendo cristiano yo. De repente veía los cultos porque me llamaban la atención. O sea, era un hombre que entendió que las redes sociales se podían ocupar positivamente, que sí podía alcanzar a gente. O sea, podríamos dar una conclusión con todo esto que hemos hablado, que es un equilibrio. Sí. ¿Hay que tener un equilibrio para esto? Por supuesto que sí. Obviamente tenemos que mantenernos en la frecuencia de la Biblia, que ahí está nuestra base para todo lo que hacemos. Porque el apóstol Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me edifica, no todo me conviene. Claro, entonces todo me es lícito, puedo ocupar las redes sociales, pero ahí tengo que ver yo qué es lo que me edifica, qué es lo que me aporta a mi fe, a mi vida, a mi familia, y obviamente tomar eso, lo bueno. Bueno, eso es lo que es como vivimos nuestra fe en estos tiempos, con todos estos cambios. Y es importante mantener la esencia, como dijimos desde un principio, y volvemos a repetirlo. Bueno, ahora, ¿ha cambiado para bien o dejamos algo en el camino? Eso es lo que uno se pone a pensar. O sea, tú dices lo positivo y lo de estos cambios. Sí, pero a ver si dejamos atrás a alguien como que va lleno de cosas y se le quedó algo esencial atrás. Yo creo que nos llenamos de muchas cosas y volvemos a lo mismo, a dejar lo primordial, las relaciones. De hecho, mira, si vemos que hay tanta tecnología, hay tanto para comunicarse y estamos perdiendo lo esencial, que es el comunicarnos persona a persona, el tener, el hacer cuerpo, realmente, porque la palabra del Señor nos invita a hacer cuerpo. Antes se llamaba más a los hermanos, ¿no? Sí, obviamente. Es que eso era también cultura. Sí, o visitar, cuando no existía el celular, era visitar al hermano, estar ahí, estar en sus necesidades. Y yo creo que eso se ha perdido un poco. Se ha perdido un poco el tema de pensar más en el prójimo. Sí, quizás los hermanos antes eran como más unidos. Sí, más unidos. Más de ver qué le falta al hermano. Yo recuerdo que el obispo Salvador Pino, ya que estábamos hablando de él, en alguna oportunidad tuvieron una crisis económica. Uh-huh. Y Dios tocaba a personas. O sea, la gente era más sensible. A la necesidad del otro, que no sé si fue, no recuerdo muy bien, pero parece en un año nuevo, que le tocaron la puerta y no tenían nada para comer. Para celebrar. Le traían una bendición, sí, me recuerdo ese testimonio. Un pollo con papas fritas, no sé cómo fue la cosa, pero... Y era un hermano de la iglesia. Uh-huh. Pero como te digo, había más compañerismo, existía más esta relación de hermandad, no habían tanta teléfono, cosas así, y estábamos más prestos a oír la voz de Dios. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos, con esto mismo de las redes sociales, mire, y podemos volver un poquito atrás y decir, ¿en qué nos perjudicó? En que hay mucho ruido. Las redes sociales comienzan a sonar mucho, de muchas formas, y muchas veces nos desenfocamos. Ahora, también existe esta cosa llamada preocupación solo por mí, y por eso también dejamos... Individualismo. Exactamente, gracias. Por eso dejamos de compartir, de convivir con el hermano, con la situación. Me recuerdo cuando yo... comencé a ir a la iglesia, que existía mucho los tiempos de oración. Sí. Que era antes había más oración. El conversar de la necesidad del otro y ponernos de acuerdo en estar orando juntos por esa necesidad. Sí. Hoy en día pareciera que estamos más individualistas y corriendo nuestra propia carrera. Y eso es otra cosa, Alan,
que hemos perdido. Sí, y vamos Sí. corriendo como muy rápido, como Sí, que el Señor es está apurado importante con eso. todo y tenemos que llegar luego. Y la verdad que el Evangelio es una carrera de resistencia. Quizás cuántos llamados habrá querido ser con nosotros. Ujú. Pongámonos nosotros parte de esto. Dios con nosotros, hacer un llamado para, no sé, ir en ayuda de Ayuda. algún hermano y... Sí, estamos pasamos desconcentrados. pero soblados. Sí. Mira, quiero contarte algo. Tengo un amigo en Cristo, hermano en Cristo y un amigo, el hermano Jorge Asensio, que siempre me está diciendo, José me dice, siempre con los ojos abiertos, buscando la necesidad del otro. O sea, siempre tengo que andar mirando la necesidad del otro para justamente hacer esto, seguir conectado, porque como te digo, a veces nos desconectamos de la iglesia, del cuerpo, y queremos solo cumplir con nuestro llamado y hacer cosas y correr Sí. hacia la meta, pero en realidad nos vamos dejando los heridos por caídos. Y somos un cuerpo, Eso. que es lo más importante. Sí, totalmente. Queremos finalizar este espacio que tuvimos con José Arenas, en nuestro espacio Aprendiendo y Desaprendiendo, hablando un poquito de la cultura cristiana y sus cambios. Y ya escucharon todo de nosotros. Podríamos seguir alargándonos, pero quedan muchos temas buenos que queremos compartir con ustedes. Pero también queremos que sean parte de esto, lo que hemos hablado, que dejen sus mensajes ahí en las redes sociales y podamos compartir juntos qué es lo que hemos perdido y si estos cambios han servido para bien para la iglesia cristiana. Y no perdiendo la esencia que es del cristianismo Sí, con Dios. Totalmente. ¿Nos despedimos? No podemos perder la esencia del cristianismo, de la vida en Cristo. Obviamente, gracias por estar ahí, por acompañarnos, por ser parte de este lindo proyecto. Y la idea de esto es bendecir, ayudar, aportar, de ninguna manera destruir, porque el Señor nos mandó a edificar el cuerpo de Cristo. Así Rescatando lo mejor del cristianismo. sí. No se olviden de darle like si están en las redes sociales, darle un corazoncito, dejarle un mensaje y nos vemos en la próxima oportunidad. Dios les bendiga. Chao. Chao.